La Operación Barbarroja, en alemán, Unternehmen-Barbarosse, también conocida como la invasión alemana de la Unión Soviética, fue el nombre en clave para la tentativa de invasión a la Unión Soviética por parte de la Alemania nazi, algunos de sus aliados, que comenzó el domingo 22 de junio de 1941, durante la Segunda Guerra Mundial. La operación puso en acción el objetivo ideológico de la Alemania nazi de conquistar la Unión Soviética occidental para repoblarla con alemanes. El general ostalemán tenía como objetivo utilizar a algunos de los conquistados como mano de obra esclava para el esfuerzo de guerra del eje mientras adquiría las reservas de petróleo del Cáucaso, así como los recursos agrícolas de Ucrania. Su objetivo último incluía el exterminio, esclavización, germanización y deportación masiva a Siberia de los pueblos eslavos, y así conseguir más Lebensraum, espacio vital, para Alemania. En los 2 años previos a la invasión, ambos países habían firmado diversos pactos políticos y económicos con fines estratégicos. Después de la ocupación soviética de Besarabia y el norte de Bucovina, el alto mando alemán comenzó a planificar la invasión de la Unión Soviética en julio de 1940, bajo el nombre en clave de Operación Otto, que Adolf Hitler autorizó el 18 de diciembre de 1940. En el transcurso de la operación, alrededor de 3 millones de efectivos de las potencias del eje, la fuerza de invasión más grande en la historia de la guerra, invadieron la Unión Soviética a lo largo de un frente de más de 2.900 kilómetros. La ofensiva marcó una escalada masiva de la Segunda Guerra Mundial, tanto geográficamente como en la formación de los aliados de la Segunda Guerra Mundial, al involucrar a la Unión Soviética en el conflicto. La operación abrió el frente oriental, en el que se comprometieron más fuerzas que en cualquier otro teatro de guerra anterior. El área fue escenario de algunas de las batallas de mayor envergadura de la historia, con numerosos crímenes de guerra que se saldaron con el mayor número de bajas que el mundo había conocido, todo lo cual influiría de manera determinante en el curso de la conflagración y la posterior historia del siglo XX. Los ejércitos alemanes finalmente capturaron unos 5 millones de soldados del Ejército Rojo. La Alemania nazi deliberadamente mataron de hambre y masacró a una gran cantidad de civiles, ya que el Plan Hambre trabajó para resolver la escasez de alimentos en Alemania y exterminar a la población eslava mediante el hambre. Tiroteos masivos y operaciones de gaseado, llevadas a cabo por los nazis o colaboradores voluntarios, asesinaron a más de 1 millón de judíos soviéticos. Tiroteos masivos y operaciones de gaseado, llevadas a cabo por los nazis o colaboradores voluntarios, asesinaron a más de 1 millón de judíos soviéticos, como parte del Holocausto. El fracaso de la Operación Barbarroja revirtió la suerte del Tercer Reich. Operacionalmente, las fuerzas alemanas lograron victorias significativas y ocuparon algunas de las áreas económicas más importantes de la Unión Soviética, principalmente en la RSS de Ucrania, e infligió también numerosas bajas al Ejército Rojo. A pesar de estos primeros éxitos, la ofensiva alemana se estancó en la batalla de Moscú a finales de 1941, y la posterior contraofensiva de invierno soviética empujó a los alemanes unos 250 km atrás. Los alemanes esperaban un rápido colapso de la resistencia soviética, como había ocurrido en la invasión de Polonia, pero el Ejército Rojo fue capaz de soportar los golpes más fuertes de la Wehrmacht alemana y la empantanó en una sangrienta guerra de desgaste para la que los alemanes no estaban preparados. Después del fracaso de la Operación Barbarroja, las 10 más fuerzas de la Wehrmacht ya no podían realizar grandes ataques a lo largo de todo el frente oriental, y las operaciones posteriores para retomar la iniciativa y penetrar profundamente en territorio soviético, como la Operación Azul en 1942 y la Operación Ciudadela en 1943, finalmente fracasaron, lo que resultó en la retirada y el colapso final de la Wehrmacht. La invasión estaba inicialmente prevista para el 15 de mayo, pero la intervención de Mussolini en África Oriental contra la Somalia británica, y sobre todo su frustrada invasión de Grecia durante el invierno de 1940, hizo aplazar la operación. Al verse Hitler obligado a socorrer a su aliado decretando la invasión de Grecia, Operación Marita. Por otra parte, como respuesta al golpe de Estado en Yugoslavia que sustituyó al gobierno proalemán que había firmado el pacto tripartito, Hitler ordenó la invasión de Yugoslavia, Operación 25. En conjunto, la intervención del Tercer Reich en Grecia y los Balcanes retrasó la Operación Barbarroja 4 semanas, que fueron vitales. Las lluvias fuertes de mayo retrasaron los preparativos otros 10 días. Tras esta breve campaña en los Balcanes, los vehículos necesitaron reparaciones, los hombres, descanso,
y además fue necesario tiempo para volver a trasladarlos a la frontera del este. Muchos autores sostienen que esta demora resultó fatal a la larga para el avance alemán, como ya había advertido en su día el alto mando. El 6 de junio de 1941, Hitler emite la Orden de los Comisarios redactada por Franz Holder, jefe del Estado Mayor del Alto Mando del Ejército Alemán, OKH, y su personal, que ordenaba que todos los comisarios políticos fueran ejecutados inmediatamente. Cuando fueran capturados sin juicio previo y sin temor a posibles responsabilidades judiciales posteriores. Por esas fechas el alto mando alemán también emitió el decreto Barbarroja, firmado el 13 de mayo de 1941, que permitía a los soldados alemanes ejecutar a ciudadanos soviéticos por cualquier motivo, lo que condujo a numerosos crímenes de guerra y atrocidades durante la campaña. El decreto eximía a los soldados alemanes de cualquier forma de enjuiciamiento por crímenes de guerra cometidos en el este. Holder también insistió en que se incluyera una cláusula al decreto Barbarroja que otorgara a los oficiales el derecho de arrasar pueblos enteros y ejecutar a sus habitantes. Ese mismo día, 6 de junio, Ion Antonescu, primer ministro de Rumanía, 1940-44, acude a Berlín para recibir instrucciones. El 17 de junio, ante los crecientes rumores de concentración de tropas en la frontera soviética, Hitler fija la invasión para el 22 a las 4 de la mañana con el nombre en clave, Operación Barbarroja. Previamente se habían barajado otros nombres como Otto, nombre dado por el OKH, u Operación Fritz. El 18 de junio Alemania y Turquía firman un pacto de no agresión. El sábado 21, a las 4:45, los soviéticos captan un radiograma dirigido al 1. El ejército Panzer de von Kleist, narraciones sobre los héroes de Boudon. No tocar 15. Sin embargo, no logran descifrarlo. Fragmento de un discurso de Hitler a los generales alemanes en marzo de 1941. La guerra contra Rusia no será una guerra caballeresca, están en juego ideologías y diferencias raciales, y por tanto será conducida con una dureza sin precedentes, implacable e inflexible. Todos los oficiales tendrán que librarse de ideologías anticuadas. Ya sé que muchos de ustedes, generales, no pueden comprender la necesidad de utilizar tales medios para hacer la guerra, pero insisto en que se cumplan todas mis órdenes sin discutirlas. Los comisarios sustentan ideologías totalmente opuestas al nacionalsocialismo, por consiguiente, deben ser liquidados. Los soldados alemanes culpables de quebrantar las leyes internacionales serán excusados. Rusia no tomó parte en la Convención de La Haya y por tanto no tiene ningún derecho. Ion Kigen. Operación Barbarroja, invasión de Rusia, 1970. Actividad diplomática. Editar Joseph Goebbels, ministro de propaganda del Tercer Reich, se reúne con Hitler durante la tarde del 21 de junio para ultimar detalles. Se emitiría un mensaje de radio a las 5:30 horas. Esa misma noche, la embajada alemana en Moscú recibe noticias sobre la llegada de un importante mensaje enviado por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Reich. En ese momento se hallaban solos en la sede diplomática el embajador Friedrich Werner Graf von der Schulenberg y su adjunto Gustav Hilger, pues el gobierno nazi había ordenado días antes que salieran de territorio soviético todos los ciudadanos alemanes y sus familias. Es posible que el embajador Schulenberg ya tuviera indicios de que se preparaba una invasión alemana contra la URSS desde hacía varias semanas, por lo cual pudo no sorprenderse del contenido del mensaje que llegaría desde Berlín esa noche. Ese mismo día por la tarde, Hitler envía una carta a Mussolini informando de la decisión de invadir la URSS. A las 3 de la mañana, el embajador alemán en Italia, von Bismarck, contacta con Ciano, ministro de Asuntos Exteriores de Italia, para hacerle entrega de la carta de Hitler donde detallaba los motivos que justificaban la agresión a la URSS. El ministro telefonea de madrugada a Mussolini, quien se muestra enojado porque le despertasen en mitad de la noche. La carta decía: suceda lo que suceda ahora, Duce, nuestra situación no puede empeorar como consecuencia de este paso, solo puede mejorar. Mussolini da órdenes inmediatas para que Italia declare la guerra a la URSS. Mientras tanto, en Berlín el embajador soviético Vladimir Dekhanozov, quien se había quejado de manera insistente a lo largo de la tarde por las constantes violaciones del espacio aéreo soviético por parte de aviones alemanes, recibe una llamada telefónica a su residencia en la madrugada del domingo 22 de junio de 1941.
para ser convocado al despacho del ministro nazi Joachim Ribbentrop. Momentos antes del encuentro, P. Smith recuerda: jamás había visto a Ribbentrop tan nervioso como durante los 5 minutos que precedieron a la llegada de Dekhanozov. A grandes pasos como un animal enjaulado, medía de un lado a otro su despacho. El Führer tiene toda la razón al atacar ahora a Rusia, se decía más bien a sí mismo que a mí, como si con tales palabras quisiera tranquilizarse de algún modo. Cuando llegó Dekhanozov, en una ceremonia oficial rodeado de otros diplomáticos y funcionarios alemanes, le hacía entrega de una declaración de guerra formal en la cual el Tercer Reich alegaba una traición soviética, que obligaba al régimen hitleriano a tomar medidas militares para su defensa. El embajador soviético contesta: lamentarán este ataque insultante, provocador y absolutamente rapaz contra la Unión Soviética. Lo pagarán muy caro. Mientras Dekhanozov abandonaba el despacho sin estrechar la mano de Ribbentrop, este le aborda una última vez y le dice: digan en Moscú que yo estaba en contra del ataque. 136, tras la reunión. Dekhanozov es 136, tras la reunión. Dekhanozov es internado junto con el resto del personal diplomático y luego enviado a la URSS. No hay consenso entre los autores sobre si efectivamente la URSS preparaba un ataque a su vez contra el Tercer Reich a corto plazo. Entre los oficiales alemanes hubo casos de generales que niegan que hubiese evidencias en el lado soviético que sugiriesen una invasión inminente, como fue el caso de von Rundstedt. El día de la invasión, la mayoría de los estados de alerta decretados a lo largo de la frontera soviética provinieron de los jefes locales sin conocimiento de sus superiores ante los movimientos que podían escuchar y en muchos casos ver en el lado alemán. La falta de preparación en el lado soviético, con muchos carros o baterías de artillería sin apenas munición, parecen indicar que al menos la URSS no tenía planificada un ataque inminente. En Alemania, en esos momentos, Goebbels mira su reloj a las 3:30 y afirma: nuestros cañones estarán tronando. Que Dios bendiga a nuestro ejército. Cuando en Moscú el embajador Schulenberg recibe el mensaje enviado por sus superiores desde Berlín, destruye los libros de claves y documentos secretos y se dirige apresuradamente hacia la sede de la Comisaría del Pueblo de Asuntos Exteriores, donde poco antes del amanecer, puede entrevistarse con el ministro soviético Vyacheslav Molotov, entregándole una declaración de guerra en similares términos a la entregada a Dekhanozov en Berlín. Molotov recibe la declaración y comenta al embajador alemán: ¿cree usted que nos merecemos esto? Con un tono de complicidad traicionada acusa de mala fe e ingratitud al gobierno nacionalsocialista, alegando que tenía noticias que desde antes de la llegada del diplomático alemán la Luftwaffe había empezado a atacar aldeas soviéticas situadas en la frontera. Así, el domingo 22 de junio de 1941, a las 3:15 de la madrugada, en un gigantesco frente de unos 600 kilómetros entre el mar Báltico y el mar Negro, los alemanes movilizaron 436.000 hombres, 3,5 millones de alemanes y 1 millón de aliados, rumanos, finlandeses, húngaros, italianos y eslovacos, aglutinados en 225 divisiones, junto a 4.919 carros de combate y 4.006 aviones, 49.592 piezas de artillería, 629.200 unidades de transporte y 680.000 caballos, convirtiéndola en la operación terrestre más grande de la historia. Las tropas aliadas de los alemanes no tienen el mismo espíritu combativo, pero serán útiles tanto en tareas de ocupación más grande de la historia. Las tropas aliadas de los alemanes no tienen el mismo espíritu combativo, pero serán útiles tanto en tareas de ocupación como sosteniendo el frente en sectores secundarios. Inicialmente, los puestos de vigilancia soviéticos tardaron en reaccionar al enorme movimiento, pareciendo increíble que, pese a las declaraciones de la propaganda oficial estalinista, Alemania estuviera atacando realmente a la URSS. Para hacerles frente, la URSS tenía desplegados 300.000 hombres, 15.470 carros de combate, 10.775 aviones, 63.833 piezas de artillería, 173.000 transportes y 700.000 caballos. El comandante de carros de combate alemán Otto Carius recordaba así el día 21 de junio de 1941. Cuando en junio de 1941 nos repartieron nuestras raciones básicas de emergencia, supimos que algo estaba a punto de ocurrir. Nos desplazamos a la frontera el 21 de junio. Tras recibir un informe de situación, finalmente nos enteramos de nuestro próximo papel en los acontecimientos que estaban a punto de producirse.
Una gélida calma se instaló entre los miembros de la división a pesar de que, en el fondo, todos estábamos muy excitados. La tensión se volvió casi insoportable durante la noche. Prácticamente se nos salió el corazón del pecho cuando escuchamos los escuadrones de bombarderos Stukas bramar sobre la división en dirección al este. Nuestro comandante había instalado una radio civil en su carro, que proclamó el inicio de la campaña de Rusia 5 minutos antes de la hora X. Otokarius, Tigres en el Barro, 2012, p. 22. Pocas horas después de que comenzase la invasión, Hitler partió en su tren particular blindado América en dirección a la Prusia Oriental, donde se localizaba el cuartel conocido como Guarida del Lobo para dirigir las operaciones.